Va, muy bien. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a su clase de lengua. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? En este día. Bueno, Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por un día más de vida, porque nos estás permitiendo, Señor, compartir con nuestros compañeros. Gracias, Señor, por la salud. Te agradecemos, Señor, por cada una de las familias acá representadas. Te rogamos, Señor, que nos acompañen durante todo el día, en cada una de las actividades que estamos por presentar, que nos des parte de tu sabiduría, Señor, y que todo lo que nosotros emprendamos sea de éxito, con tu ayuda y con nuestro esfuerzo. Te pedimos, Señor, por nuestros padres, que los acompañes en todo momento. Bendícelos, Señor, en sus trabajos, protégelos de cualquier situación y permite, Señor, que el día pues pueda aprovecharse al máximo y que por la noche, Señor, nuevamente nos podamos reunir en familia para agradecerte a ti por tu inmenso amor y por tu infinita bondad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y ayúdanos siempre, Señor, a tener un corazón limpio, un corazón dispuesto a escucharte a ti, Señor, y que todo lo que hagamos sea para nuestro bien y para darte a ti la gloria y la honra. Amén. Va, muy bien. Vamos a iniciar entonces con lo que es lectura mecánica. Vamos, perdón, alguien que pueda, perdón, que nos recuerde qué es lo que hemos leído hasta el momento. Vamos a tratar de recordar. Hemos conocido a un personaje, ¿verdad? Que es esta chica que se llama. ¿Qué obra, señor?
Estamos en Fahrenheit 451, perdón. Está esta chica de 17 años que se ha encontrado con Montag. ¿Cómo se llama esta chica? Rebeca. No. Clarice. Se llama Clarice. Y ella le ha hecho, correcto, sí, gracias, Vanessa. Le ha hecho una pregunta bastante importante a Montag que tiene que ver con su trabajo. ¿Qué fue lo que ella le preguntó, perdón? Vamos a ver quién se recuerda. Creo que fue que le preguntó que si él había, cuando él iba a quemar los libros, alguna vez había leído uno. Muy bien. Y veíamos que él no le había contestado ni sí ni no, sino que lejos de eso le había dicho que estaba prohibido por la ley, ¿verdad? Vale, muy bien. Veamos entonces. Nos habíamos quedado... y veíamos que Montag en su uniforme tiene ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos símbolos. Vamos a ver qué símbolos son los que aparecían. El 451 escrito en su casco, si no me equivoco. Había una figura por ahí de un animalito. Tenía una salamandra, decía, ¿verdad? Dice, voy a leer este párrafo. No nos hemos quedado por aquí, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo recuerden. Pero página? yo lo tengo en la página 17, cabal, la última. Pero sabía que sus labios tan solo se habían movido para decir hola. Y cuando ella fijó su mirada como hipnotizada en la salamandra de la manga de él y en el disco con el fénix de su pecho, Montag habló de nuevo. Entonces estamos hablando que son dos símbolos que tiene acá, ¿verdad? La salamandra, el ave fénix, lo del casco, lo del 451. Que eso estaba en negro, decía, ¿verdad? El color carbón. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que tiene acá? Montag dice, se tocó el número 451. Aquí estoy yo en la página 20, por si alguien tiene esta misma edición. Bordado en su manga color carbón. Sí, susurró Clarice. Aceleró el paso. Perdón. ¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que bajan en esta calle a toda velocidad? Estás cambiando de tema. A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba ni las flores porque nunca las miran con detenimiento, dijo la muchacha. Si le mostrase a uno de ellos una borrosa mancha verde, diría, oh sí, es hierba. Todo esto lo leímos, ¿verdad? Sí, lo leímos ayer. ¿Hasta qué parte nos quedamos entonces? Cuando le dice él, piensan demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca presto atención a la televisión mural. Aquí es bien importante porque cuando dice ella televisión mural, está haciendo referencia ya a avances tecnológicos. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante, cómo se ve cómo se ve la televisión en ese momento, ¿verdad? Recordemos que esto es ciencia ficción y en este caso, pues, digámosle que es futurista realmente, porque creo que hacia eso vamos a llegar, a tener ya en nuestras paredes unas pantallas completas. En la página 20. Vale. Y donde menciona que los carteles ahora, las vallas publicitarias miden 60 metros, ¿verdad? Que antes medían 6. ¿Se acuerda de eso? Vale, voy a leer yo a ver si nos ubicamos todos. Lo ignoraba, exclamó él con una brusca carcajada. Apuesto a que sea algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le molestó bastante. Y si se fija, prosiguió Clarice, señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino. Ella, pensativa, él,
irritado e incómodo, acusando... Yo tengo una pregunta. Diga. Y como de él, la obra de ciencia ficción Ujú. es futurista, ¿verdad? Me Sí, es pregunto futurista. cómo ellos queman los libros, me pregunto si la capa de ozono está ya destruida o está ya normal, como antes. Bueno, quizás eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos leyendo, porque ya van a ir viendo ustedes si hay un cambio o no hay un cambio en los personajes. Así que nos adelantaríamos mucho, siento yo. Vale. Pero sí, ahí ténganlo presente para cuando ya podamos discutir toda la obra completa. Ahorita porque no nos podemos adelantar mucho. Dice, irritado e incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas las luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag raras veces había visto tantas luces encendidas en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están sentados charlando. Es como pasear a pie, aunque más extraño aún. A mi tío lo detuvieron una vez por ir caminando. ¿Se lo había contado ya? Oh, somos una familia muy rara. Pero, ¿de qué charláis? Al oír la pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a caminar por el sendero que conducía a su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Montag con expresión intrigada y curiosa. ¿Es usted feliz?, preguntó. ¿Que si soy qué?, replicó él. Pero ella se había marchado, corriendo bajo la luz de la luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Vaya, ¿ya nos ubicamos ahí donde vamos? Sí, señor. Vaya. ¿Me ayuda a leer, por favor, Carmencita? Feliz, menuda tontería. Montan dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. Claro que soy feliz. ¿Qué cree esta muchacha? ¿Que no lo soy?, preguntó a las silenciosas habitaciones. Inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo y de pronto recordó que algo estaba oculto detrás de aquella reja, algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montan se apresuró a desviar su mirada. Qué extraño encuentro en una extraña noche. Recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque, y ambos hablaron. Montan meneó la cabeza, miró una pared desnuda. El rostro de la muchacha estaba ahí, verdaderamente hermoso por lo que podía recordar, o mejor dicho, sorprendente. Tenía un rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice la hora, el minuto y el segundo con un silencio blanco y un resplandor lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué?, preguntó Montan a su otra mitad, aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando, completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. Cuando gente había que refractarse hacia uno su propia luz. Va, muy bien, gracias. Adonai, ¿quiere continuar? Sí, ¿en qué página estamos? A mí en la 23, pero Carmencita, ¿en qué página se quedó? Vamos a ver si tenemos la misma versión con Adonai. La 22. Ah, vale. Ahí tendríamos que ver. Busque un párrafo Por que lo dice... general, Ok, voy a leer. ¿Cómo empieza el párrafo que tengo que leer?
Es que a mí me inicia, aquella muchacha tenía un increíble poder de empatía. Ya, aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el vivo espectador de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato había caminado juntos? Ya es interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía ante sus ojos. Qué sombra producía en la pared con su esbelto cuerpo. Montag se dio cuenta de que se le picasen los ojos, ella pestañearía, y de que si los músculos de sus mandíbulas se tensaran imperceptiblemente, ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él. Pero pensó Montag, ahora que caigo en ello, la chica parecerá estar esperándome ahí en la calle tan avanzada hora de la noche. Montag abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en una fría sala de mausoleo. Después de haberse puesto la luna, oscuridad completa, ni un atisbo del plateado mundo exterior, las ventanas herméticamente cerradas convertían la habitación en un mundo de ultratumba, en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no está vacía. Montag escuchó el delicado zumbido en el aire semejante al de un mosquito, el murmullo eléctrico de una avispa. Oculta en su cálido nido, la música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada. Montag sintió que su sonrisa desapareció, se fundía, era absorbida por su cuerpo como una corteza de cebo, como el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado. Tiempo para acabar derrumbándose y apagándose. Oscuridad. No se sentía feliz, no era feliz. Pronunció las palabras para asuntos para sí mismo. Reconocía que ese es el verdadero estado de sus asuntos. Llevaba su felicidad como una máscara y la muchacha se había marchado con su careta. Y no había medido de ir hasta su puerta y pedir que se la devolviera. Va, muy bien, gracias. ¿Qué les parece esta parte? ¿Qué vemos en el personaje de Montag? A raíz de esa pregunta, Que se está preguntando si él es feliz. está cuestionando su vida hasta este momento, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el personaje pudiese evolucionar. ¿Creen que va a haber un cambio en el personaje? Sí, por medio de esta Sí. pregunta. Ajá, muy bien. Entonces, eso es bien importante porque ya ella le había preguntado una vez, ¿verdad? Si leía los libros que quemaba, pero ahora esa pregunta es la que a él realmente le ha movido el tapete, como diríamos, ¿verdad? Lo ha puesto a pensar. Va, dice. Quiero ver, no era feliz. Sin encender la luz, Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa tumbada en la cama, destapada y fría, como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, la mirada prendida en el techo mediante invisibles hilos de acero inamovibles, y en sus orejas las diminutas conchas, las radios como dedales fuertemente apretadas y un océano electrónico de sonido, de música y de palabras, afluyendo sin cesar a las orillas de su cerebro despierto. Desde luego, la habitación estaba vacía. Cada noche las olas llegaban y se la llevaban con su gran marea de sonido, flotando, con los ojos abiertos hacia la mañana. En los últimos 2 años no había habido noche en que Mildred no se hubiese dejado mecer por aquel mar, no se hubiese sumergido de buena gana en sus aguas una y otra vez. La habitación era fresca. Sin embargo, Montag sintió que no podía respirar.
No quería descorrer las cortinas y abrir los ventanales porque no deseaba que la luz de la luna entrase en el dormitorio. Así pues, con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de una hora por falta de oxígeno, se dirigió a tientas hacia su cama abierta, separada y en consecuencia fría. Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y casi chocar con la muchacha. Su piel, al enviar vibraciones hacia adelante, había recibido los ecos del pequeño obstáculo que se interponía en su camino antes de realizar el movimiento. Su pie topó con él. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag se tensó, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la negrura totalmente impenetrable de la estancia. El aire que expelía por la nariz al respirar era tan débil que apenas afectaba a las formas más superficiales de vida. Una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía empeñado en no dejar entrar ninguna luz exterior. Sacó su encendedor, notó la forma de la salamandra grabada en el disco de plata y lo encendió. 2 piedras de luna lo miraron a la luz de la pequeña llama que sostenía en la mano. 2 gemas pálidas, sumidas en un arroyo de agua clara en el que bullía la vida sin alcanzarlas. Mildred, el rostro de ella era como una isla cubierta de nieve sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las sombras de las nubes en constante movimiento, sin alterarla lo más mínimo. Solo estaba el canto de las diminutas conchas en sus orejas herméticamente taponeadas y su mirada vidriosa, y el vaivén de su respiración, la suave y débil circulación del aire hacia adentro y hacia afuera, aunque a ella poco le importaba si primero entraba y luego salía o viceversa. Dice, el objeto que él había hecho rodar con el pie resplandeció bajo el borde de su propia cama. Un frasquito de cristal previamente lleno con 30 píldoras para dormir y que ahora aparecía destapado y vacío a la minúscula luz de su encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo aulló sobre la casa. Se produjo un sonido aterrador, como si 2 manos gigantescas hubiesen desgarrado a lo largo de la costura miles de kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en 2. Le pareció que su pecho se hundía y se rompía a 1000 pedazos. Los bombarderos a reacción siguieron pasando. 1, 2, 1, 2, 6 de ellos, 9 de ellos, 12 de ellos. Una y otra lanzaron sus aullidos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir por entre sus dientes. La casa se estremeció. El encendedor se apagó. Las 2 pequeñas piedras de luna se desvanecieron. Montag sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los reactores habían desaparecido. Montag notó que sus labios se movían, cruzaban el micrófono del aparato telefónico. Urgencias. Un susurro terrible. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué podemos rescatar de todo lo que hemos leído? ¿Ante qué situación se está enfrentando Montag? Un trauma. Sí, correcto. Vale, hagamos como un resumen de lo que hemos leído. Él está en su casa, todavía se está preguntando si es feliz o no. Se está topando, dice, con la misma situación de hace 2 años. Él entra a la habitación, ahí está su esposa, está acostada. Y ella, digamos que hay un ambiente en la habitación como de mar. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, las conchas en sus orejas, ahí estamos hablando que son audífonos, los que ella tiene, donde el sonido del mar que golpea, que ese vaivén, ¿verdad?, de las olas, un sonido, digámoslo así, para dormir. Y él no quiere, en este caso, iluminar la habitación, dice, con la luna. Entonces, por eso enciende su encendedor. Y cuando lo enciende, ve los ojos de su esposa. Pero, ¿qué observa en esos ojos? ¿Cómo ve esa mirada? Fría.
fría, muy bien, débil. Y él se ha topado con un frasquito por ahí, dice, ¿verdad? Que tiene, que, Que es de Ya para cristal y dormir. tiene píldoras. ajá, muy bien, 30 píldoras, pero en ese momento él se está percatando de algo, ¿verdad? Ah, y llega un momento en que los ojos de su esposa se desvanecen, o sea, no reacciona. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Llamar al hospital. Llama a Está urgencia. llamando a urgencias y ya vamos a entender después por qué se da esta situación. Bueno, muy bien. ¿Dudas hasta el momento, chicos? De esta lectura. Va. Vamos a continuar entonces hablando. Vamos bien. Ya vieron ustedes el horario de evaluaciones, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Sí, señor. El lunes, esto es lo que vamos a ver ahora, no se preocupen, ahí lo tengo ya en la presentación. Vale, vamos, nos tocaría realmente la etopeya, tautología y sinatroísmo, por eso lo vamos a repasar ya. Y eso es fácil, no es muy complicado. Vale, vamos a ver entonces ahora esta imagen que vemos que hay 4 brazos, ¿verdad? Y estos están formando, ¿qué están formando? Sí, vemos la imagen. Sí. Va, muy bien. Vemos que ahí los 4 se están dando, los 4 brazos, asumimos entonces que son 4 personas, y están de esta forma entrelazados. ¿Qué representará eso? Una unión, ¿Perdón? como una unión, ¿no? Como Una unión, perfecto. Si un brazo de estos se suelta, ¿qué sucedería? Y tienen la misma posición. Se empezarían a separar. Muy bien. Y comenzarían a debilitarse, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que estas 4 personas, al unirse, pues hacen la fuerza. Eso son las 4 razas. Sí. Las Entonces, 4 razas. Así tienen que estar las 4 razas unidas, no separadas. exacto. Y es porque de aquí nos estamos dando soporte entre todos, ¿verdad? O sea, si uno se suelta ahí, todos los demás se van a ir debilitando y en un momento pues van a caer, ¿verdad? Digámoslo así. Entonces, por eso me encantó esto, ¿verdad? Te comprendo, te respeto, te acepto. O sea, cada uno de nosotros, a pesar de nuestras diferencias, definitivamente somos iguales ante Dios y ante la ley. Eso siempre es de tenerlo muy presente. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a continuar entonces con el repaso. Sí. El día de ayer estábamos hablando, bueno, esto está en su libro texto, ¿verdad? Ahí usted lo puede ir viendo la teoría. Estábamos hablando del tipo de narrador, que si es omnisciente, vemos que conoce la historia y pues utiliza la tercera persona. En el caso, por ejemplo, acá, en Fahrenheit, según lo que estamos leyendo, ¿consideran ustedes que sería omnisciente? ¿Podríamos decir que es omnisciente? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Protagonista. Vamos a ver las características del protagonista. Dice, no conoce lo que sienten otros personajes y lo utiliza mucho en primera persona. Claro, aquí va a depender mucho también de lo que el autor quiera, ¿cómo se llama? Quiera presentar en nosotros. Esto se da bastante, por ejemplo, cuando tenemos narradores múltiples, porque vemos... con que acá llevas al mercado. No, pues eso vas a ir. Ay, revisemos ahí los micros, chicos, porfa. Pablo, muteate. Ay, permítanme, vamos a ver. Perdón, señor. Vaya, gracias, Pablo. Sí. Cuenta. Vaya, tengamos ahí cuidado. Y ya también Adonai lo tiene. Vaya, vamos a ver, perdón que me salí. Uy, uy, uy. A todos nos pasa, no se preocupen. Vamos a regresar. Entonces, y me regreso a la misma.
Estábamos en esta, ¿verdad? Va, muy bien. Entonces, ahí va a depender definitivamente de lo que el autor quiera darnos a entender, ¿verdad? De acuerdo a la historia a través de ese protagonista, porque, Hay una pregunta. diga, Ayer dijo que usted nos iba a dar los temas de estudio del lenguaje. sí, que me acordaran, es cierto. Pero como ya vieron el temario, ya lo vieron, ¿verdad? ¿O no lo han visto? Sí, ya nos lo dieron. Ajá, que están los elementos de la narración, que es lo que estamos viendo acá, perdón, los elementos, la novela, perdón, que está el narrador y todos los elementos, que son los 4, ya lo vamos a ver. Lo que son las figuras literarias, que es la etopeya, tautología y sinatroísmo, y la novela histórica y gótica. Solo son 3 temas, texto y la lectura de Fahrenheit. Vale, muy bien. Entonces, el narrador testigo conoce, pero no participa en las acciones y puede utilizarse en primera y tercera persona. Esto lo veíamos, por ejemplo, el año pasado, el antepasado, cuando leímos Estrella de Plata, ¿verdad? Aquí tenemos un narrador testigo. Uy, me comí unas letras ahí, miren, perdón. El narrador testigo, en el caso porque el que está contando la historia en Estrella de Plata es Watson. Él no participa directamente en las acciones porque el que está realizando y reconstruyendo el caso es Sherlock Holmes. Entonces ahí vemos un tipo de narrador testigo. El protagonista, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en qué novela. La última guinda. Excelente, en la última guinda. Ahí lo podemos ir viendo, ¿verdad? Y ahí vamos conociendo los personajes a través de lo que en este caso Tengo una nos pregunta. comparte. Diga. ¿Y Fahrenheit 451 es omnisciente? Sí, sí se vuelve omnisciente, porque es un narrador externo el que le está contando. Recordemos que siempre en este caso, pues, es los personajes van a tomar voz dentro de la historia, ¿verdad? Veamos entonces, bueno, si no hay preguntas respecto a lo anterior, los tipos de narrador, las voces del narrador, que es el omnisciente, protagonista y testigos. Después voy a arreglar esto. Menos mal que no se los he subido todavía. ¿Dudas? Vale, veamos el siguiente. Los estilos narrativos. Aquí hemos visto el directo y el indirecto. El directo es cuando el personaje habla directamente. O sea, la voz del personaje es el que aparece. Y el indirecto, la voz del narrador cuenta lo que sucede. ¿Sí? Vale, por ejemplo, cuando dice acá, Montag escuchó el delicado zumbido en el aire semejante al de un mosquito, el murmullo eléctrico de una avispa oculta en su rosado y cálido nido. La música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la melodía. ¿Qué estilo estaría utilizando acá? ¿El directo o el indirecto? Dice Montag. El indirecto. ¿Perdón? ¿Cuál es? El indirecto. El indirecto, muy bien, porque aquí nos está diciendo, Montag escuchó, o sea, el narrador es el que va a decir realmente lo que sucede. Y ahí vemos el indirecto. Vamos a ver ahí si ustedes pueden encontrar un ejemplo donde se aplique el estilo directo. En algunas partes de la última guinda. Ajá, pero aquí también lo podemos buscar en Fahrenheit. Por ejemplo, acá voy a leer yo un fragmento. Él se echó a reír. Está prohibido por la ley. Oh, claro. Es un buen trabajo. El lunes quema a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, convirtiéndolos en ceniza y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. En este momento, quien está hablando es Clarice. Ahí sería el estilo directo. Porque habla del personaje. Y aquí también nos puede ayudar mucho el uso de los guiones, ¿verdad? De los guiones que nos están indicando que hay un diálogo. Vale, muy bien. ¿Dudas con esto, chicos? Entonces, el estilo
narrativo. El directo cuando habla el personaje en sí, dentro de la narración, y el indirecto es cuando el narrador nos está contando lo que están haciendo los personajes. Y aquí vamos a ver que utiliza pues estos verbos, ¿verdad? Y ahí ya lo pudimos comprobar. Vale, entonces vamos a hablar ahora de los elementos estructurantes de la novela. Nosotros tenemos 4 elementos estructurantes. Estos 4 elementos después se dividen, que es lo que vamos a ir repasando. Tenemos las acciones, personaje, el espacio y el tiempo. Cuando hablamos de las acciones, ¿a qué nos referimos de las acciones? Bueno, estas son desarrolladas por los personajes en un contexto determinado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, acciones que vemos a Montag, que él va a su casa, está entrando a su habitación y él toma una decisión, ¿verdad? Una acción que desarrolla, que es llamar a urgencias por el contexto en el cual se está desarrollando, ¿verdad? Vamos a hablar entonces ahora de lo que son los personajes. Los personajes se clasifican de acuerdo a lo que se pretende, ¿verdad? Los podemos encontrar de acuerdo a su caracterización, a lo que simbolizan, al rol y funciones que desempeñan y en cuanto a la participación. Entonces, aquí hay otras divisiones, que eso es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. No lo voy a completar todo así en un solo cuadro porque no va a quedar muy extenso, ahí vamos a ir viendo, ¿va? Entonces, según la caracterización, estos pueden ser planos o pueden ser redondos. Recordemos que cuando hablamos de personajes planos, son aquellos que no cambian en el desarrollo de la historia, ¿verdad? No cambian en cuanto a su forma de pensar, porque sí podríamos tener un cambio en cuanto a edad, ¿verdad? Pero en cuanto a su caracterización psicológica y en cuanto a su desarrollo en sí, en la historia, no hay cambios. Esto se da mucho en los cuentos, pero ahí no hay cambios. Extraño, ¿verdad? Que los planos son los que no realizan ningún cambio y los redondos los que realizan cambios en toda la historia. Ajá, pero esos redondos, o sea, no es como decir, vaya, por ejemplo, si nosotros vemos, vamos a ver un cuento, La Bella Durmiente, que primero estaba dormida y que después se casa. Ahí no hay un cambio, ¿verdad? En sí, porque no hay un cambio de pensamiento del personaje. Muy diferente es cuando vemos eso. Ajá, cuando vemos esos Señora, cambios. pregunta. Diga. Si el personaje cambia para peor, también se consideraría como cambio redondo. Sí, claro. Es que ahí depende de la historia que estemos leyendo, ¿verdad? Porque si hay novela, de acuerdo a la intención y a la clasificación de la historia, que pueden cambiar a mal, eso sí. Hay muchas historias, ¿verdad? No hay ningún, no siempre van a cambiar a bien, y depende de la historia en sí. Por ejemplo, veíamos en el caso de La Última Guinda, en el caso de Zenaida, ahí había un personaje redondo. ¿Quién se recuerda las razones? ¿Por qué hay un cambio en el personaje de Zenaida y cómo se ve ese cambio? Porque se va para Estados Unidos. Pues sí, pero Estados Unidos se regresa a El Salvador. ¿Y a qué regresa? Me recuerdo. Bye, ajá. Recordemos, Sabino la molestaba y le decía que ella era una burguesita, porque hasta cierto punto, dentro de su contexto social, pues ella vivía muy cómodamente, pero ella renuncia a esa vida por varias situaciones. Dentro de eso, recordemos que ella buscaba la parte de justicia, ¿verdad? Para su papá, para ella misma. También, o sea, hay un cambio de pensamiento de ella. Ella renuncia a todo para unirse a una causa y luchar por lo que ella consideraba que era correcto. Entonces, ahí vemos ese cambio en el personaje. ¿Se acuerdan de eso? No, sí. En cambio, en Sabino es más un personaje plano, porque él, desde que vemos la historia, ya tenía ese pensamiento revolucionario. En cambio, Zenaida no, ¿verdad? Zenaida tiene que sufrir bastantes situaciones que la marcan y es a través
de Sabino que ella logra cambiar, digámoslo así, un poquito en cuanto a sus acciones. Y es donde vemos que ella se encausa a lo que es la guerrilla, en este caso. Vale, por ejemplo, acá vamos a ver qué simbolizan. Aquí tenemos los arquetipos y los estereotipos. Los arquetipos, ¿sí? Son los modelos representativos de cierta clase de personas. Por ejemplo, aquí tenemos el pícaro, tenemos el avaro, tenemos el don Juan. Ya representan un momento, digámoslo así, dentro de lo que es la sociedad, de acuerdo a un contexto. Y los estereotipos presentan comportamientos comunes. Por ejemplo, el príncipe. Normalmente, ¿cómo va a ser el príncipe? Va a ser alguien valiente, alguien, ¿qué más podríamos decir? Que va a tener Guapo cierta para las niñas. belleza, guapo, muy Que bien. tiene Que va a tener dinero, de la nobleza. muy bien. Entonces, estos son los estereotipos, ¿verdad? Que vienen y son comportamientos comunes. Entonces, si ya vemos que alguien, pues, tiene comportamientos malos, ya nosotros decimos que es feo, es que no es tan agradable, y ahí nosotros mismos vamos creando estos estereotipos. Y los arquetipos, pues, son cierta clase de personas que representan a una colectividad. Por eso les he dejado acá el pícaro. Vale, esto se lo voy a colocar siempre en la plataforma, ¿verdad? En Santillana, ¿de acuerdo? ¿Va? ¿Dudas hasta el momento? Entonces ya estamos recordando por su caracterización, por lo que simbolizan y por el rol y las funciones. El objeto, el sujeto, el destinatario, el ayudante, el destinatario y el oponente. Y después tendríamos que ver ya por su participación, si son principales, si son secundarios o si son episódicos. O sea, aquí realmente lo que estamos haciendo es jerarquizando, ¿verdad? ¿Ya se fijó usted? Y después, aquí ya tenemos en sí los elementos estructurantes de la novela, que vamos a hablar así, porque esto es lo que estamos desarrollando ahorita, específicamente los personajes, el espacio y el tiempo, cómo se puede presentar. Pero eso lo vamos a terminar de repasar entonces el día viernes, ¿verdad? Porque creo que, quiero ver si sí, ya es la hora. Vale, gracias entonces por su asistencia. Recordarles siempre que podemos ver las clases en televisión nacional, ¿verdad? Las del MINET, y escucharlas por la radio también. ¿Dudas que tengamos, chicos, antes de finalizar? No, señor. Vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a seguir repasando ya este tema, pues entra, ¿verdad? En su evaluación de periodo. Así que muchísimas gracias. Vámonos a la siguiente clase. Feliz día, bendiciones. Adiós, señora. Feliz día, Adiós, señor. hasta mañana, adiós. Adiós, señora, gracias por la clase. Buen día. Adiós, chicos, gracias. Igual para ustedes, gracias.